Entonces vamos a empezar. El tema para esta semana tiene que ver con la parte final de lo que es el contenido de corriente eléctrica. Vamos a hacer solo el cuadrito de resumen y ahí terminaríamos esa parte de la unidad. Recuerden que de acuerdo a la planificación, Buenas tardes, Licen. buenas tardes, en la quinta Disculpe la semana, demora, Licen, creo que estaba en clase. sí está bien, en la quinta semana y prácticamente está por terminar la planificación. Recuerden que teníamos que ver dos unidades en este periodo. El uno en este bloque. El uno es la corriente eléctrica que hemos estado viendo este tiempo y el otro es el más movimiento armónico simple. ¿Ya? Entonces, dentro de esto podemos observar que la corriente eléctrica ya solo vamos a hacer lo que es el resumen y en cambio lo que es el movimiento armónico simple vamos a tratar de ver conceptos generales. Sí, esto sería. Entonces, dentro de la planificación, el objetivo sería simplemente poder manejar los conceptos generales del movimiento armónico simple, es decir, lo que es periodo, lo que es tiempo, qué es un oscilador armónico simple, qué es también un movimiento vibratorio simple, en dónde podemos encontrar este tipo de movimientos. ¿Sí? Entonces, esto sería. El indicador es que ustedes puedan diferenciar todos estos elementos de lo que es el movimiento armónico simple. ¿Sí? Dentro del tema ya específico de esta semana, tenemos que, hay que hacer un resumen de lo que es la corriente eléctrica y también el movimiento vibratorio armónico simple. El material de apoyo que tenemos es el PDF, también el libro que ustedes tienen y una presentación en Canva que tenemos. Nos han pedido también, bueno, dentro de este PDF ya tenemos los temas y las tareas, que son dos hasta el día lunes, hasta las 6 de la tarde. Y que siempre utilicemos un armonizador. El armonizador va a ser la responsabilidad, es decir, que cumplan con las tareas hasta el día que se pide. Entonces, que cumplan de la mejor manera. Ya saben que la responsabilidad no hay ni poca ni mucha responsabilidad. La responsabilidad es única, o se hace o no se hace. ¿Ya? Eso sería. Entonces, siempre tener en cuenta esto. Hemos visto ya el material de apoyo que tenemos, las tareas que vamos a tener y esto del armonizador, que es algo que nos han pedido que siempre tengamos en cuenta. En este caso, vamos a utilizar como armonizador de la clase la responsabilidad. Entonces, de igual manera, como por decirle en mi caso, me toca preparar la clase, ver el material, hacer presentaciones, ver un video adecuado, ver ejemplos para poderles mostrar en el pizarrón. Y eso es responsabilidad. Asimismo, la responsabilidad de la otra parte también es que se cumplan las tareas. Entonces, bueno, dicho esto, voy a ir ya al tema en sí. El tema en sí, vamos a compartir esta diapositiva en donde tenemos la, la presentación. Entonces, veamos aquí. Vamos a hacer la presentación de esto. Ya. Entonces, estamos en el cuarto bloque, la materia de física. El tema general de la unidad es movimiento armónico simple. Y dentro de esto vamos a ver el día de hoy el tema específico que es movimiento vibratorio armónico simple. Recuerde que la primera tarea tan solo tiene que copiar lo que tiene en el contenido, que es ese cuadro sinóptico que tenemos ahí. No tiene que hacer más que eso. Entonces, por eso esa parte no se explica, puesto que ya está prácticamente hecho y solo tendría que copiarlo. Pero en cambio, en este movimiento vibratorio armónico simple sí tenemos que explicar para que ustedes ya se vayan haciendo una idea de lo que es el movimiento vibratorio armónico simple. Hay varios tipos de movimientos, pero principalmente tiene que ver, como se conoce en física, con la palabra muelle.
El muelle que nosotros conocemos como un resorte, ¿sí? También otra cosa que podemos decir es las cuerdas, tienen movimiento vibratorio armónico simple. Uno, por ejemplo, en la guitarra se le pasa al dedo, a la uña, al uñal o como se llame, para tocar las cuerdas y las cuerdas vibran. Ese movimiento que tienen las cuerdas es un movimiento vibratorio. Por poner un caso, también las cuerdas vocales también tienen un movimiento vibratorio. Y también nuestros oídos, lo que estamos escuchando, el tímpano también recibe las ondas mediante un movimiento vibratorio. Por poner algunos de los ejemplos. Este movimiento armónicos pasa acá en la parte ya de la materia en sí que vamos a desarrollar. Dice que tienen en común, por ejemplo, un péndulo. Un péndulo, el ejemplo más típico de un péndulo es esos relojes donde un péndulo está colgado y está yendo de lado a lado y está sonando toc, 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 y va pasando el segundero y con eso después el minutero y el horero, pero son netamente manuales, es decir, que mientras el péndulo está oscilando, van pasando los segundos, los minutos y las horas. Entonces, este es, como dice ahí, ¿qué tiene en común? Un péndulo, la luna en torno a la Tierra, los latidos del corazón, las vibraciones de los átomos en los sólidos. ¿Qué tienen en común todo esto? Dice que son muy distintos, pero todos ellos tienen posición, velocidad, aceleración y los componentes de la aceleración. Y además dice ahí que también se repiten cada cierto tiempo. Eso quiere decir un periodo o en otras palabras son movimientos periódicos. Por ejemplo, la Tierra da la vuelta, el movimiento de rotación es un movimiento periódico. ¿Cuánto tiempo dura el movimiento de rotación? ¿Quién sabe? Movimiento de rotación de la Tierra, ¿cuánto tiempo dura? ¿Y por qué es periódico? No, nadie. Ya. El movimiento de rotación de la Tierra es el que da sobre su propio eje y dura 24 horas. Es decir, sale el sol, ustedes ven, luego se oculta a las 6 y pasamos sin sol de 6 a 6, al otro día vuelve a salir y así sucesivamente. Entonces es un movimiento periódico. Justamente lo que dice aquí son movimientos periódicos. Ahora, el movimiento de traslación, el movimiento de rotación es 24 horas. El movimiento de traslación, ¿cuánto tiempo dura en cambio? ¿Quién sabe eso? Tampoco, nadie. Recuerden que el movimiento de traslación, en cambio, es aquel que va sobre su eje alrededor del Sol, es decir, sobre toda la órbita. El de rotación es sobre su propio eje, pero es un día, es más corto. Mientras que el de traslación va todito el eje que va alrededor del Sol y ese dura 365 días, ¿sí? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué son movimientos periódicos? Porque siempre son iguales, tienen el mismo tiempo. Entonces, como menciona ahí en la parte verde, dice un movimiento periódico es aquel que se repite a intervalos iguales de tiempo. Es decir, todas las magnitudes del movimiento toman el mismo valor cada cierto tiempo. En el caso del reloj que hablábamos que tiene el oscilador, asimismo está colgado el oscilador y lo que hace es estar de derecha a izquierda o de un lado al otro oscilando al mismo tiempo, en el mismo tiempo. Y eso está moviendo, por decirles, el segundero. Entonces, cada oscilación puede ser que mida un segundo y eso haga que se mueva mecánicamente cada segundo el minutero. Cuando pasa sobre las 12, mueve un minuto, es decir, el minutero. Y a su vez, cuando este se ha movido todo el alrededor del reloj,
Ya cuando pasa otra vez sobre las 12, el minutero, en cambio, ha pasado una hora. Esa es la manera en cómo funcionan este tipo de ejemplos. Entonces, estos son tipos de movimiento que son, como se menciona ahí, que tienen en común. Y una de las cosas que tienen en común es esto, que son periódicos. Y también habla, por ejemplo, que el cuerpo en movimiento realiza un recorrido definido de ida y vuelta en torno a una posición de equilibrio. En el caso, por ejemplo, de una masa unida a una cuerda inicialmente en posición vertical, el separarla de la posición y dejarla moverse libremente crea este movimiento oscilatorio. Y dice que es un movimiento periódico que tiene lugar hacia un lado y hacia otro de la posición de equilibrio del móvil. Y dice que a partir de lo que estamos viendo ahorita vamos a comprender estos movimientos oscilatorios, por ejemplo, los que se usan en los relojes. Hace muchísimos años ya habían este tipo de, se puede decir, aparatos que nos permitían, por ejemplo, medir el tiempo. Después de hecho termina, después de esto termina, por ejemplo, que debemos conocer qué quiere decir oscilatorio y qué quiere decir vibratorio. Son dos términos que son muy parecidos, son sinónimos, ¿sí? Entonces dice que oscilatorio, por ejemplo, se refiere a cualquier magnitud con una variación periódica entre un valor máximo y un valor mínimo. Ejemplo, los campos eléctricos, magnéticos, las ondas electromagnéticas. En cambio, la palabra vibratorio, como menciona ahí, generalmente se refiere a una oscilación mecánica, es decir, la de un cuerpo, la que se produce en un medio elástico. El muelle que dijimos, por ejemplo, es un resorte y eso también puede tomarse como un movimiento periódico que si le estiramos está ahí constantemente yendo de un lugar a otro. Entonces, dice que estos dos términos son sinónimos, tanto vibratorio como oscilatorio. Ahora, hablando de esto, ustedes pueden observar ahí que lo asocia también con el tímpano, lo asocia con los cristales también que vibran. Cuando uno les toca con una cosa o un cristal, empieza a vibrar o suena así. Entonces, ¿por qué? Porque está vibrando. Entonces son ejemplos de esto. Las cuerdas vocales, como ya se mencionó antes también. Y ahí menciona tres cosas. Primero, una oscilación o vibración completa es el movimiento realizado durante un periodo, es decir, el movimiento de ida y vuelta respecto a la posición inicial. Ejemplo, si un oscilador de un reloj sale de derecha a izquierda, esta oscilación completa será al momento que regrese a su posición original, es decir, se va hasta la izquierda y regresa hasta la derecha. Eso será una vibración completa. La ausencia de rozamiento, como menciona aquí, o este movimiento oscilatorio o vibratorio, se repetiría indefinidamente si no hay rozamiento. Es decir, si no hay algo que le roce, eso va a estar constantemente oscilando, tal como en el reloj está oscilando, oscilando, oscilando y no se termina. Entonces, así menciona esto que si no hay roce, se repite indefinidamente. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de energía. El periodo del movimiento no depende de la amplitud de las oscilaciones. La amplitud de las oscilaciones serían, por ejemplo, no es lo mismo tener por ejemplo, una canica amarrada al filo de una cuerda de 1 metro que tener una bola amarrada al fin de una cuerda de 10 metros. Entonces dice que no depende de la amplitud de estas oscilaciones, ¿sí? Esto hay que tener en claro, ya vamos a ver ejemplos más despuesito y también un video. Entonces, estas son algunas de las cosas que tenemos que ver el día de hoy. Dentro de estos movimientos, es decir, este capítulo que se llama movimiento armónico simple, tiene que ver con varios movimientos y los dos que hemos visto hasta el momento, esos dos son parte del movimiento armónico simple. Ya son movimientos típicos de cuerpos elásticos originados por fuerzas restauradoras
o recuperadoras, como la fuerza elástica en el caso del muelle. Como decimos, el muelle es de un resorte. ¿Sí? Después de esto ya vamos a ver unos ejemplos. Ustedes pueden ver ahí está un péndulo. Así es como se mueve el péndulo, de un lado a otro. Como decíamos, ahí hay el tema periodo, amplitud, frecuencia y todo esto, que poco a poco vamos a ir analizando. El ejemplo, como habíamos visto antes, es un reloj de péndulo, en el cual está oscilando el péndulo, tal como está en el gráfico aquí, y está pasando los segundos arriba, los minutos y las horas, ¿sí? Eso sería para empezar esta parte. ¿Cuál es el deber en cuanto a esto? Simplemente dice que lo que tenemos que hacer es, permíteme, aquí está. Ya, lo que tenemos que hacer es copiar en la tarea 1 el resumen que ya dijimos y en el segundo realizar un cuadro sinóptico con el movimiento vibratorio armónico simple. Nada más hacer un resumen en cuanto a esta parte teórica, en donde deberán estar los términos movimiento periódico, movimiento oscilatorio vibratorio, oscilatorio, el término oscilatorio, la palabra vibratorio también, las características de este movimiento. Sí, eso sería. Esa sería la tarea para esta semana. Voy a pausar.